aprovecharlo, pero participé en los días anteriores y se ha ido complicando el asunto aquí en el evento. De manera que ya la lógica de ese esquema que está ahí tiene que tener alguna variación. ¿En qué sentido? Si mal no entendía a las partes contendientes aquí, una de ellas está leyendo, digamos, los males cubanos en términos de vicios capitalistas y retagos capitalistas. Es decir, la Cuba de hoy tiene problemas, pues son problemas capitalistas. Y no solamente la Cuba de hoy, la Cuba desde antes también. Entonces, esa posición asume que aquí no hay socialismo. El socialismo ni es el cubano, ni es el socialismo real de Europa del Este. Es un socialismo que yo diría, hasta cierto punto, no, lo diría con toda seguridad, idílico, no existe ni siquiera en los libros. Y por eso yo no acabo de ver este otro bando que está discutiendo como un supuesto bando que defiende el capitalismo y la gracias a la economía de mercado. El otro bando, por supuesto, que no puede entender una economía que no sea de mercado, es su cosa, los dos bancos contendientes. Pero bueno, a mí me preocupa más el primero que mencioné, porque la lógica de esto está concebida como siempre se ha pensado aquí, que Cuba es socialista. Y el presupuesto es que estamos hablando de un país socialista, un socialismo de Estado, como ustedes quieren llamar, pero socialismo no. Bien, entonces en esa lógica de que en Cuba hay socialismo, un socialismo o hubo socialismo, para ser exacto, hubo socialismo hasta lo que está pasando en este momento, ya esto no se puede, esto es otra cosa, ¿entiendes? Pero hasta hace muy poquito, pues yo consideraba que partía de la idea que en Cuba había socialismo y que el capitalismo digamos, el primer mundo de las sociedades más avanzadas, pues no era ya tal capitalismo. Y sobre todo no el capitalismo, el cual se tiene en cuenta la izquierda que lo critica desde Cuba, o específicamente desde Latinoamérica, ni siquiera desde Latinoamérica. La izquierda latinoamericana critica otra cosa, critica la globalización, está más encaminada. Pero las opiniones que yo oí ayer aquí y antier están dirigidas contra un capitalismo que yo no sé dónde está. O sea, porque no es el que hoy está en el primer mundo, ni siquiera es el que está en América Latina, que está sometida a un proceso de globalización también, y ya las cosas no se pueden ver en términos de esa posición binaria, me parece a mí, ¿no? Ahora, Cuba es un caso especial porque en Cuba hay de todo lo mismo. Eso es lo complejo que tiene esto y que no deja ponerse de acuerdo las dos posiciones que yo pude ver aquí. Me parece que tuve que hacer un esfuerzo de adaptación muy grande para entender que hay personas que critican el sistema cubano, pero que son socialistas, o sea, son socialistas y no se ven el sistema cubano como capitalista, como rasgos capitalistas, todas cosas malas que ven. Eso me dio bastante trabajo, porque de lo contrario es irracional la otra posición. Para que sea racional, tiene que ser que se parte del presupuesto del socialismo, no es ni en Europa del Este, como dije ya, ni en cubano, ni en un socialismo que está por ver dónde está, porque ni siquiera está en los libros escritos, son. Y si no están los libros, mucho menos de experiencias reales y cotidianas en la vida de la gente. Está muy complicada esa posición, y se lo confieso, no puedo asumirla porque esto es más idílico y más utópico que el mismo el comunismo, que está mucho más allá del derecho religioso. Eso no es ni siquiera una posibilidad. Entonces, esto me obliga a hacer una pequeña explicación de tipo filosófico. Yo, como dije, soy filósofo y no me dedico incluso a filosofía política. Por lo tanto, tengo que hacer unas aclaraciones para que se entienda mi posición. Ya más o menos se va viendo claro que no pienso en términos de oposición del capitalismo y socialismo en este momento. Y que las características de Cuba son muy singulares en este momento. Estamos hablando de impresión. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Por qué se puede pensar la cultura? ¿Y por qué se puede pensar en términos de no oposición? El primer asunto, como se verá después, es el fenómeno de la globalización. Entenderlo significa pensar más allá de esa posición. Y es lo que hay que entender, lo que tiene que entender Cuba. No luchar con el capitalismo. Porque ese capitalismo, yo no sé dónde está, honestamente. Y por otra parte, entender ese proceso que es el que nos está, que está cambiando la fisonomía cubana. En todo caso es la globalización, no otra cosa. Ahora bien,
¿Qué les decía yo? Que, por ejemplo, los supuestos filosóficos, los que yo parto, hay que hacer un poquito de esfuerzo para entender la posición mía. Yo no pienso en términos de historia, ni considero incluso que la historia exista. Para mí eso no existe, no solo. Hay una manera de pensar que es moderna. Fíjense que cuando vayan a hablar en términos de capitalismo, el que quiera criticarlo, yo le aconsejaría que hablar en términos de modernidad, porque el fenómeno, el proceso de la modernidad es común para todos los sistemas socialistas o capitalistas. Hay un proceso de modernización que tiene que pasar las naciones, quieran o no quieran, y el problema está ahí. No está en el nombre que tú le pongas, eso es secundario. Entonces el asunto está en que se pensar en términos de, digamos, de gran historia, más allá de la historia, es concebir que nosotros somos el resultado de la evolución de un proceso histórico objetivo que se desarrolla mediante una apropiación cada vez más plena de su propio fundamento, de manera que es como un torbellino que va evolucionando y nosotros, en ese torbellino aparecen las civilizaciones, una detrás de otra, aparece el hombre, la vida, y no sé cuántas cosas más, y aparecen las civilizaciones. Esa manera de pensar históricamente molesta, pero pensar desde el punto de vista de la historia molesta mucho. Es muy incómoda para el código, muy incómoda para la filosofía, para pensar la cultura, no sirve, no funciona. Entonces, hay una cosa que es propia del marxismo, que es la divinización de la historia. Ahora, hay gente que lee marxismo también de una forma u otra. Yo no creo que haya muchos marxismos, como digo hoy en día. Bueno, lo hay. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguno sirve para nada. Ninguno ha servido para nada. Puede ser que haya infinito, pero no ha servido para nada, eso está claro. Entonces, el asunto está que también hay que releer más, hay las dos posibilidades, desde otra perspectiva. Porque si uno piensa en términos lineales, la historia en términos lineales, pues uno lo que está preso de un mecanismo, el mecanismo de la evolución, que es el mismo que aplica a la célula, a la vida, un esquema igual preconcebido, exactamente idéntico para los asuntos de la historia, de la sociedad humana y de la evolución de la vida. Eso es un esquema, y es importante pensar en estos términos epistemológicos, para ver, porque aquí, por ejemplo, ayer había una muchacha rapera con un discurso muy lindo, pero a mí me hubiera gustado preguntar si hubiera habido un paso. ¿De qué posición tú piensas? Porque la muchacha, a buen puesto, lo adelanto, reacciona en contra del macho que está cambiando. No podemos imitar al macho, ¿no? Pero entonces, cuando desarrolla la fundamentación de su reacción contra el macho, pues sencillamente toda la argumentación es extraída nada más y nada menos que el mundo neoliberal occidental, con el discurso que se ha apropiado de la democracia occidental, el discurso del centro-estructurador, que podría ser el estructuralismo de toda la línea que va desde el postestructuralismo francés, los estudios culturales, los estudios postcoloniales, incluso el estilo de colonial, del que hablaba también, todo eso. La gente lo usa y no sabe que son valores que han pedido prestados a estas democracias occidentales que tanto se critican. Entonces, eso es un problema, una contradicción muy palmaria que tenemos que ver de qué posición nos está hablando. Cuando uno se da cuenta de eso, ese darse cuenta, puede leer a Marx en otros términos. Y lo primero que tienes que pensar es que para Marx no le funciona tampoco el tema de la historia. Marx decía, las ideas no se mantienen. Pero soy un historiador de la filosofía y le doy a Marx la posición que le doy a Aristóteles, no es ni siquiera eso. Le doy menos porque Marx mismo dijo que él no era filósofo y de paso le tenía bastante mala simpatía a la filosofía. Y pues yo como soy filósofo de profesión, pues esa cosa no me gusta, pues si fuera pelota, que mala mano de la pelota no me gusta. Pero está bien que eso está a nivel de estado de ánimo y se puede dejar a un lado, por lo tanto hay cosas rescatables más. Por supuesto, no todo es malo. Y cuando uno va a rescatar, lo primero que tiene que ver es cuál es su posición. Podrán haber mucho marxismo, pero más que una cosa que es clara, las ideas no tienen historia. Por lo tanto, no resultan de un encadenamiento lógico que pare a una extracción tras otra. Y nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Sino que las ideas se producen, y este es el ABC de lo que se llama concepción materialista de la historia, que es el único logro del alma humano. Y no porque sea poco, es grandioso, pero que no le atribuyen otras cosas que no tienen que ver con él. Su logro teórico está justamente en lo que se llamó concepción materialista de la historia. Es una concepción que trata, digamos, de relevar a la filosofía y relevar ese encadenamiento de ideas abstractas, de sistemas que se mueven con una lógica propia. Pero eso significa que uno produce ideas en un contexto, lo que la gente llama un contexto histórico determinado, eso que la gente usa mucho, tipo manual.
Marx decía, sencillamente así, esta es una posición de partida. Los hombres producen su vida y entran en determinadas relaciones de